Bien, buena tarde. Vamos a comenzar la clase. Buenas noches, perdón. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, en el contenido que corresponde a la segunda unidad son dos secciones, dos capítulos, el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 contiene tres temas: ángulos, que se refiere a la posición en qué cuadrante están los ángulos. Los ángulos pueden estar en el primer cuadrante, que significa que un ángulo puede medir menos de 90 grados. Pueden estar en el segundo cuadrante, que puede medir un poco más de 90 grados, pero menos de 180 grados. En el tercer cuadrante es cuando un ángulo mide más de 180 grados, pero menos de 270 grados. Y en el cuarto cuadrante es cuando un ángulo mide más de 270 grados y menos de 360 grados. También pueden existir ángulos coterminales. Los ángulos coterminales siempre están entre los cuatro cuadrantes. También existen los ángulos cuadrantales. Es cuando no pertenecen a ningún cuadrante, sino que pertenecen a los ejes X y Y, a los ejes X y Y. Esos serían los ángulos cuadrantales. Y los ángulos especiales. Espero que a esta altura y con este fin de semana hayan aprovechado a estudiar sobre los ángulos especiales, porque los vamos a ocupar mucho en el último tema. Noten que el último tema es de la sección, es del capítulo 3 y es la sección 4. La sección 3.4 se llaman ecuaciones trigonométricas. Ese sería el último tema. Las vamos a ocupar bastante especiales. Bien. Bien. Entonces, los ángulos especiales son 30, 45 y 60 grados. Y espero que manejen las razones trigonométricas para cada uno de esos ángulos especiales. Por lo menos quiero las razones trigonométricas para los ángulos 30 y 45, que sean de memoria prácticamente. ¿Cuáles son las razones trigonométricas para los ángulos 30, 45 y 60? No he hecho, no estoy haciendo ningún movimiento hasta ahorita. No, no está pegado, creo. Luego, las razones de ángulos agudos, ¿verdad? Los agudos son los que miden menos de 90 grados. Y las razones trigonométricas para cualquier triángulo. Cuando esto de las razones trigonométricas de cualquier ángulo se refiere a que podemos tener valores negativos. Eso es lo único que se quiere mencionar en la sección 2.3. Que las razones trigonométricas, las 6 razones trigonométricas pueden ser negativas o positivas. Mientras que la sección 2.2 solo se refiere a razones trigonométricas positivas porque son ángulos agudos, menos de 90 grados. O sea, en el primer cuadrante. Recuerden que ángulos agudos se refiere a primer cuadrante y cualquier ángulo significa a cualquier otro cuadrante. Hoy nos tocaría ver las identidades fundamentales. Noten que la sección 3 se refiere a puras identidades, identidades fundamentales, identidades de ángulos de referencia, de ángulos, de suma de ángulos, suma y diferencia de ángulos, perdón, y
cofunciones. Y otro tipo de identidades son los ángulos dobles y ángulos medios. Y por último, terminamos con las ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas. La sección 3.1, la sección 3.2 y la sección 3.3 básicamente se refiere a lo mismo, solo que, por decirlo así, son propiedades, por decirlo así. Vamos a dibujar diferentes propiedades. Bien, comencemos con la sección 3.1, identidades trigonométricas fundamentales. Esa es la sección 3.1, identidades trigonométricas fundamentales. Dice la teoría, en álgebra se estudia la simplificación de expresiones algebraicas, ya sean racionales o irracionales. ¿Qué son las expresiones algebraicas que se estudian en álgebra? Recuerden que esta clase se llama trigonometría. Lo que ustedes vieron en el primer parcial, la clase se llamó geometría. Y lo que están viendo algunos de ustedes en la otra matemática se llama álgebra. Entonces ustedes en este periodo académico van a ser capaces de saber de álgebra, geometría y trigonometría. En álgebra se ve un tema llamada expresiones algebraicas racionales e irracionales. Una expresión algebraica es cuando tenemos una combinación de una letra, llamada variable, un número llamado exponente y un número llamado coeficiente. Eso es una expresión algebraica. Un ejemplo puede ser 2x a la 3. Ese es un ejemplo de una expresión algebraica racional. Una expresión algebraica irracional es cuando el exponente es negativo o fraccionario. Yo voy a hacer una combinación ahorita. Un exponente negativo y fraccionario. O solo negativo o solo fraccionario. Eso es una expresión algebraica irracional. Las dos son expresiones algebraicas porque contienen una variable, una letra llamada variable. Variable significa un número que puede cambiar. Variable. Variable significa número que puede cambiar o variar. Constante es un número que no cambia. Es lo contrario a la variable. En este caso, el 2 es una constante, no cambia. Siempre seguirá siendo 2. La X, si ustedes quieren que la X valga 2, está bien. Y si otra persona de ustedes quiere que la X valga 2000, también está bien, porque la X puede cambiar a cualquier número. Ahora, dependiendo del exponente, podemos decir si es racional o irracional. Simplificar, perdón. Una expresión algebraica se puede sumar, se puede restar, se puede multiplicar y se puede dividir. Una expresión algebraica se puede hacer esas tres operaciones. Ahora, lo contrario a todo eso que acabo de mencionar se llama factorizar. Bueno, de hecho, lo contrario a multiplicar se llama factorizar. La factorización simplemente es la propiedad distributiva de forma inversa. Recordemos un poco sobre la propiedad distributiva. Permítanme. Bien, recordemos un poco sobre la propiedad distributiva. Perdón. Sería, tenemos la suma de dos números, digamos 3 y 4. ¿Cuánto es 3 más 4? O pongámoslo mejor. 7, sí. Gracias. Pongamos otros números. La resta de dos números, 7 menos 3, es 4. Y tenemos
otra resta llamada 7 menos 4. No, perdón. Bueno, sí, 7 menos 4. Ahora a la primera resta la multiplico por 3. ¿Cuánto da 7 menos 3? La primera resta da 4. 4. Y si la multiplicamos por 3, daría 12. La segunda resta da 3. Y si la multiplicamos por 4, da 12. Noten que esta operación de aquí difícilmente parece ser un 12, pero es un 12. La segunda operación también difícilmente parece ser un 12, pero es un 12. Cuando dos resultados dan lo mismo, se llama identidad. Identidad. Eso es una identidad. De hecho, eso es lo que vamos a estudiar de ahora en adelante, las identidades. Pero después les voy a hablar un poco más sobre las identidades trigonométricas. Quiero que sepan que es una identidad en general. Ahora, la identidad, la operación anterior se puede hacer la propiedad distributiva. ¿Cómo quedaría la propiedad distributiva? Sería 3 multiplicado por 7 menos 3 multiplicado por 3. Noten que eso también es igual a 12, solo que estoy utilizando la propiedad distributiva. 3 por 7, 21, y 3 por 3, 9, y 21 menos 9 es 12. Noten que en la otra operación también puedo hacer la propiedad distributiva. Sería 4 por 7 y 4 por 4, restándose. Entonces 7 por 4, 28, y 4 por 4, 16, y 28 menos 16 también da 12. Siempre se mantiene la identidad. La propiedad distributiva mantiene la identidad. Entonces, lo que pasó del primer renglón al tercer renglón se llama desarrollo. Desarrollo. Cuando ustedes les dicen desarrolle la operación, entonces ustedes solo la resuelven, ¿verdad? Solo aplican la propiedad distributiva. Eso es desarrollarla. Lo contrario al desarrollo, significa del tercer renglón pasar al primer renglón. Lo contrario se llama factorización. Noten que está la propiedad distributiva todavía. No cambió. Pero apareció la factorización. ¿En qué momento hicimos la factorización? ¿En qué momento hicimos la factorización? Si solo les había enseñado yo la propiedad distributiva. Noten que la factorización es hacer la propiedad distributiva al revés. O sea, el número que más se repite en la primera operación es el 3. Lo dejo por fuera de un paréntesis y dentro del paréntesis escribo los que no se repiten, que sería 7 menos 3. Eso escribiría dentro del paréntesis. Eso es la factorización. Es la propiedad distributiva al revés. Espero que se haya entendido el concepto de factorización porque lo vamos a utilizar para nuestro tema, que es trigonometría. Esta factorización que acabamos de hacer es para el tema de aritmética. La aritmética es la matemática que solo trabaja con números. Esa es la aritmética. El álgebra es la matemática que trabaja con números y letras. ¿Cómo se le llaman las letras? Las acabo de mencionar ahorita. Variables. Variables. Entonces, álgebra es cuando se trabaja con números y variables. Geometría es cuando se trabaja con dibujos, con dibujitos prácticamente, con figuras geométricas, ya sea puntos, segmentos, rectas, ángulos, triángulos, cuadriláteros, circunferencias y volúmenes también, ya sean prismas, pirámides y esferas y conos y cilindros. Bueno, eso es geometría cuando se trabaja con dibujitos.
trigonometría es cuando se trabaja con el ángulo teta. Y el ángulo teta puede estar en cualquier cuadrante. Esa es la importancia de la trigonometría, que el ángulo teta está en un plano cartesiano. El ángulo teta no es un ángulo que está en un triángulo, ese no es el ángulo teta. El ángulo teta es cuando está en un plano cartesiano, y eso es lo que quiero que manejen con mucha facilidad ustedes. ¿Qué hacer cuando el ángulo teta esté en el primer cuadrante o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? Recordemos la clase anterior, cómo descubrir en qué cuadrante está el ángulo teta. Hay tres formas. Les mostré tres ejemplos diferentes. Un ejemplo es cuando me dan un par ordenado. Con los signos del par ordenado puedo saber en qué cuadrante está el ángulo teta. Con el par ordenado puedo unir el origen con el par ordenado y se me forma el lado terminal. Y ese lado terminal con el eje X positivo forman el ángulo teta. ¿En qué cuadrante está el lado terminal o en qué cuadrante está el ángulo teta? Va a depender del par ordenado. Entonces, una forma de identificar en qué cuadrante está es ver el par ordenado, si me lo diesen. Ahora, un segundo caso es cuando no me lo diesen, sería que me den una recta. Entonces, si me dan una recta, de hecho, sí me tienen que decir en qué cuadrante está el ángulo teta, porque una recta puede estar en dos cuadrantes. Una recta puede estar en dos cuadrantes. Puede estar en cuadrantes opuestos, ¿verdad? Por el vértice. Por ejemplo, si yo dibujo un plano cartesiano como por aquí, y dibujo una recta por acá, está en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y si dibujo otra recta por acá, está la recta roja está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Y la recta azul está en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante, perdón, segundo y cuarto cuadrante, la recta azul. Entonces ahí sí por fuerza me tienen que decir en qué cuadrante está el ángulo teta. Si me diesen solo la recta, porque una recta puede estar en dos cuadrantes. Ahora, y una tercera forma, ¿cómo identificar en qué cuadrante está el ángulo teta? Es cuando solo me dan dos razones trigonométricas de las 6 que ustedes ya conocen, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Solo necesito dos para saber en qué cuadrante está el ángulo teta. Con uno no puedo saberlo. ¿Por qué? Porque una razón trigonométrica, digamos, el seno, puede ser positiva en dos cuadrantes. ¿En qué cuadrantes puede ser positiva el seno? En el primero y en el segundo cuadrante. En el primer cuadrante y en el segundo cuadrante el seno puede ser positivo. Entonces, con que me den una razón trigonométrica, yo no podría saber en qué ángulo, el ángulo teta, en qué cuadrante está. Necesito una segunda razón trigonométrica para estar seguro en qué cuadrante está. Con dos razones trigonométricas se puede saber en qué cuadrante está el ángulo teta. Con dos razones trigonométricas. Obviamente que con más razones trigonométricas más fácil, pero con dos es más que suficiente. De hecho, con esas dos, ustedes pueden encontrar el valor de las otras cuatro, ¿verdad? De hecho, con una pueden encontrar el valor de las otras razones trigonométricas. Bien, ese ángulo teta va a ser nuestra variable. Ese ángulo teta va a ser nuestra variable porque ese ángulo puede estar en cualquiera de los cuadrantes. Inclusive, si estuviera solo en el primer cuadrante, el ángulo teta puede cambiar de valor. Puede valer 1 grado, puede valer 2 grados, o puede valer 88 grados u 89 grados. Y de hecho puede valer más que eso. ¿Cuál es un número mayor que 89 grados y menor de 90 grados? 89.5. 89.5. Y más grande que eso, 89.9. Y más grande que 89.9, 89.99. Y más grande que eso, 89.999. Y más grande que eso, o sea,
Hay infinitos grados en medio entre 0 y 90 grados. Es una variable, teta es una variable. Y en el último parcial, yo les voy a enseñar a encontrar el valor de teta. Perdón. En el último tema, yo les voy a enseñar a encontrar el valor de teta. En expresiones algebraicas, primero a ustedes les enseñan a sumar expresiones. Recuerden que esta es una expresión algebraica y esta es otra expresión algebraica. A ustedes les enseñan a sumar, multiplicar, dividir, restar. ¿Qué acabo de hacer yo con números? Cuando dije yo, desarrollenlo, ¿qué acabo de hacer? Multiplicarlos. O sea, ya les enseñé a multiplicar. Y lo contrario a multiplicar se llama factorizar. Entonces, posiblemente les enseñe a sumar razones trigonométricas, pero mi objetivo no es enseñarles a sumar razones trigonométricas. Mi objetivo ahorita va a ser enseñarles a factorizar razones trigonométricas. O sea, prácticamente yo les tendría que enseñar al mismo tiempo multiplicarlas y dejarlas de multiplicar. Al mismo tiempo tengo que hacer eso. Enseñarles a multiplicarla y hacer el proceso contrario a la multiplicación, que no es la división, ¿verdad? No es la división. Y por último, de que se les enseña a ustedes de multiplicarlas, restarlas, dividirlas y sumarlas, también después de eso les enseñan a factorizarla. Y después de eso, ¿qué creen que les enseñan en álgebra? Después de enseñarles a multiplicar, sumar, restar y dividir y factorizar, les enseñan a encontrar el valor de X. ¿Y cómo se llama eso de encontrar el valor de X? ¿O a qué se refieren cuando que necesitamos encontrar el valor de X? Dar la solución. O resolver ecuaciones. ¿Resolver? Ecuaciones. Ecuaciones. Resolver ecuaciones. Una ecuación es cuando tenemos una expresión algebraica y otra expresión algebraica igualadas. Es la igualdad de dos expresiones algebraicas. O también puede ser dos expresiones algebraicas que se están sumando o restando y están igualadas a 0. El punto es que siempre va a existir una igualdad. Siempre va a existir una igualdad. Siempre que existe una igualdad, ustedes tienen que encontrar el valor de X. Eso se llama ecuaciones. Ecuaciones es encontrar el valor de X. Nosotros también vamos a ver ecuaciones, solo que no algebraicas. Esos ejemplos que ven ustedes ahí en pantalla son ejemplos de ecuaciones algebraicas. Yo les voy a enseñar ecuaciones trigonométricas. Muy diferente. Pero la misma idea, encontrar el valor de la variable. En nuestro caso sería teta y aquí es X. Después a ustedes les enseñan que X no necesariamente tiene que ser X. No sé si se los enseñan realmente, pero me parece que deberían de enseñarle que X puede ser Y también. Y al final tienen que encontrar el valor de Y. En nuestro caso, teta no necesariamente tiene que ser teta, también puede ser alfa, beta, gamma o cualquier otra letra del abecedario. Recuerden que teta es una letra del abecedario griego, del abecedario griego. Bien, también les enseñan que las ecuaciones se pueden convertir en otro tipo de ecuaciones. Esto se llama ecuación algebraica, lo que está aquí enmarcado. Ecuación algebraica. Esta ecuación algebraica se puede convertir en otra ecuación. ¿Cómo se llama esta ecuación? La ecuación número 1 es muy diferente a la ecuación número 2. Las dos son ecuaciones,
pero cuando la ecuación número 2 tiene otra variable, se le llama función. Una función es una ecuación. Hay mucha teoría con respecto a la función, pero básicamente una función es una ecuación de dos variables. Es una ecuación de dos variables, X y Y. Nosotros también vamos a ver funciones trigonométricas, pero eso va a ser hasta en el tercer parcial, las funciones trigonométricas. En el segundo parcial solo les voy a enseñar a simplificar las razones trigonométricas, les voy a enseñar a resolver las razones trigonométricas, a encontrar el valor de teta, al resolver ecuaciones, perdón, quise decir. Primero, otra vez, les voy a enseñar a simplificar razones trigonométricas, les voy a enseñar a simplificar razones trigonométricas. En este caso sería factorizar, por decirlo así. No necesariamente factorizar, pero por decirlo así. Y lo segundo es a resolver ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas, encontrar el valor de teta. Eso les voy a enseñar en el segundo parcial. Y en el tercer parcial les voy a enseñar a graficar. Bueno, les voy a enseñar dos cosas. Les voy a enseñar a cómo usar las razones trigonométricas en la vida real, cómo aparecen las funciones trigonométricas en un problema real, para que después no digan que para qué se usa la matemática. Porque yo he escuchado chistes de qué me sirve la la fórmula cuadrática para comprar algo en la pulpería. Pues ya van a ver que por lo menos las razones trigonométricas sí se usan en la vida real y más en el cálculo de ingeniería, ¿verdad? Bien, entonces, y también les voy a enseñar a graficar las razones trigonométricas. La gráfica de razones trigonométricas se llama funciones. Bien, los que llevan álgebra, los que llevan matemática 1, como le dicen 110, estudian las expresiones algebraicas, y son dos, las racionales y las irracionales. Estudian las expresiones logarítmicas, o las van a estudiar. Expresiones algebraicas primero, después las expresiones logarítmicas y por último las expresiones exponenciales. Tres tipos de expresiones los que llevan matemática 1, y los que llevan matemática 1 y trigonometría al mismo tiempo, además de esas tres, también van a estudiar las expresiones trigonométricas. Entonces, 4 tipos de expresiones van a estudiar los que llevan las dos clases al mismo tiempo. Expresiones algebraicas, expresiones logarítmicas, expresiones exponenciales y ahorita las expresiones trigonométricas. El interés es la simplificación, recuerden, eso es nuestro principal interés. Simplificar, hacerlo más simple, lo más simple posible. Ese es nuestro objetivo, lograr hacerlo lo más simple posible. Y para eso necesitan saber la factorización y las identidades fundamentales. Son dos cosas que deben de saber: la factorización y las identidades fundamentales. ¿Qué es la factorización? Es dejarlo en forma de multiplicación. Eso es factorización. Es dejar las expresiones, ya sean algebraicas, ya sean logarítmicas, ya sean exponenciales o ya sean trigonométricas, dejarlas en forma de multiplicación. Eso es factorización. Y las identidades fundamentales. ¿Qué son las identidades fundamentales? Previamente, en clases anteriores, ya les había hablado sobre las identidades fundamentales. Ahorita les voy a volver a hablar sobre las identidades fundamentales porque el tema se llama identidades fundamentales. Todo lo que vimos anteriormente era un preámbulo.
Ahora sí viene lo bueno, ¿verdad? Las identidades fundamentales son esas que ustedes ven en pantalla, todas son identidades fundamentales, solo que yo las clasifiqué en tres tipos. Las clasifiqué en tres tipos de identidades. Unas que se llaman identidades recíprocas, que básicamente es lo que hemos estado practicando con las razones trigonométricas. Recuerden cuáles son las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Obviamente el seno el seno como razón trigonométrica es la división de dos segmentos, ¿verdad? De un triángulo. El segmento del lado, la medida del lado opuesto entre la medida de la hipotenusa. Eso es el seno como razón trigonométrica. Y así el coseno, que es el adyacente sobre la hipotenusa, la tangente, que es opuesto sobre adyacente, el cosecante, que es el recíproco del coseno, o sea, perdón, del seno, o sea, hipotenusa sobre opuesto, la secante, que es el recíproco del coseno, o sea, hipotenusa sobre opuesto, sobre adyacente, y la cotangente, el recíproco de la tangente, o sea, eh, adyacente sobre opuesto. Bien, eso eran en razones trigonométricas. Como identidades, quiero que unan las dos razones trigonométricas. Quiero que mezclen dos razones trigonométricas. Eso es una identidad. Recuerden que ustedes al dividir, vaya, para encontrar el seno de cualquier ángulo, dividen dos números. Y en sus calculadoras, la división de dos números, ¿qué les va a dar? Otro número. El 1 sobre cosecante también es la división de otros dos números. De hecho, son de 3 números. Y la división de esos 3 números me va a dar un número. El objetivo es que esos dos números tengan el mismo valor. Si tienen el mismo valor, se llama, ya lo habíamos mencionado, se llama identidad. ¿Qué es una identidad? Es cuando los resultados numéricos son iguales. Eso es una identidad. Si no son iguales, no es una identidad. Recuerden eso. Es como 7 menos 4 por 3. Es lo mismo que 7 menos 3 por 4. Eso es una identidad, porque los resultados numéricos son iguales. Obviamente esas expresiones se ven totalmente diferentes. No parece que sean iguales, pero los resultados numéricos sí son iguales. Entonces es una identidad. Es una identidad. Ahora, no me interesa el resultado numérico. Sépanlo. No me interesa el resultado numérico. Yo quiero que ya sepan que esas identidades son verdaderas. Ya están verificadas. Ustedes tienen que usarlas como ciertas. Y en los ejercicios se les va a poner una identidad bastante complicada, perdón, una razón bastante complicada, y aquí les van a poner otra razón súper complicada, o mejor dicho, una razón bastante complicada y otra razón bastante sencilla. Así les van a poner y les van a decir que esas dos razones son iguales. Entonces ustedes tienen que verificar que eso es cierto. Estas que están aquí son ciertas, no tienen que verificarlas, las que están en pantalla. Pero, o sea, las identidades recíprocas, las identidades en términos de senos y cosenos y las identidades pitagóricas son ciertas, no tienen que demostrarlas. Las que van a tener que demostrar son las que les pongan en ejercicio. Demuestre que la razón 1 es igual a la razón 2. Entonces, la súper complicada la van a tener que simplificar bastante de tal manera que lleguen a la razón sencilla. O los que les gustan las cosas más complicadas pueden resolver la sencilla y llegar a la más difícil. No importa cuál camino elijan, ustedes tienen que demostrar que una razón es igual a la otra razón. Estas que ya les estoy dando
ya están demostradas, Varias veces les he dicho yo, ¿cuál es el recíproco de la cosecante? Vaya, mejor dicho, ¿cuál es el recíproco de 2? Negativo 2. Un medio. Un medio. ¿Y el recíproco de 3 medios? 2/3. 2/3. ¿Y el recíproco de la cosecante? 1/6. 1/c, ¿no? No. El recíproco de 2, lo que hicieron es bajar el 2 y ponerlo Sería como. 1/cosecante. Y el recíproco de la cosecante entonces sería bajar la cosecante y dejarla abajo. ¿Cuál es el recíproco de la cosecante? 1 sobre cosecante sería. Ajá, 1 sobre cosecante. Y yo después les voy a decir que el recíproco de la cosecante es lo mismo que el seno. Esa es una identidad. No importa cuánto valga el ángulo teta y ustedes encuentren el valor de 1 sobre cosecante, es el mismo resultado que el seno de teta. Esa identidad ya está demostrada. Ya está demostrada y ustedes tienen que aprenderla así, como está. El recíproco de la secante. 1 sobre secante. Ajá. Y eso va a ser igual a coseno. Coseno. El recíproco de la cotangente. 1 sobre 1 sobre cotangente. cotangente. Y eso va a ser igual a la tangente. Esas, tangente. así se las tienen que memorizar. Ahora noten que el recíproco de la cosecante es 1 sobre cosecante. Y eso va a ser igual al seno. Y el recíproco del seno es 1 sobre el seno. Y eso va a ser igual a la cosecante. ¿Creen o no creen que se parezcan esas dos? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, prácticamente solo se tendría que aprender una y la otra por inercia. De ahora en adelante yo solo voy a estar diciendo así. ¿Cuál es el recíproco de la cosecante, de la secante? Entonces ustedes van a decir 1 sobre secante. ¿Y eso a qué es igual? Al coseno. O al revés. ¿A qué es igual el recíproco del coseno? 1 sobre el coseno. Y eso es igual a la secante, como quieran decirlo. Prácticamente sería lo mismo. Solo visto de como que lo estuviera leyendo de atrás para adelante, ¿verdad? Algo así. Y después lo leyera de adelante para atrás. Algo así se puede ver. Solo se tendrían que aprender 3 para memorizarse las otras 3. El recíproco del coseno es la secante. O el recíproco del coseno es 1 sobre coseno. ¿Y eso a qué es igual? A la secante. El recíproco del coseno es la secante. ¿Por qué? Porque el recíproco del coseno es 1 sobre coseno. Y eso es igual a la secante. ¿Cuál es el recíproco de la tangente? 1 sobre tangente. Ajá. O directamente, cotangente. El recíproco de la tangente es la cotangente. Cotangente. Y el recíproco de la cotangente La tangente. es la tangente, ¿verdad? El recíproco de la cotangente es la tangente, directamente. Bien, ya analizamos esas 3 identidades. Y esas se pueden demostrar, pero ya hemos trabajado bastante con esas cuando vimos razones trigonométricas. Entonces, no podemos estar ahí bastante tiempo en las identidades recíprocas. Pasemos a las identidades de términos de seno y coseno. También ya las habíamos demostrado anteriormente. Habíamos dicho que la tangente por razón trigonométrica era igual a opuesto sobre adyacente. Y ahorita como identidad trigonométrica nos dicen que es igual a seno sobre coseno. Significa que de alguna forma ese coseno y ese seno se tienen que convertir en opuesto sobre adyacente. ¿Cómo? Sabemos que el seno es opuesto sobre hipotenusa y que el coseno es adyacente sobre hipotenusa.
Entonces se cancelan las hipotenusas. Solo me queda opuesto sobre adyacente, que es lo que quería demostrar. Entonces, fácilmente concluimos que la tangente es igual a seno sobre coseno. También se puede demostrar con ángulos. Ahorita lo acabo de demostrar con lados, con segmentos del triángulo. Con ángulos sería la tangente de 30. ¿A qué es igual la tangente de 30? Si no saben a qué es igual la tangente de 30, solo hagan un triángulo 30, 60, 90. Y me interesa el ángulo de 30. Entonces, normalmente este mide 1. Si el ángulo, perdón, el 30 sería arriba. Si el lado opuesto al ángulo de 30 mide 1, ¿cuánto mide la hipotenusa? El doble, ¿verdad? Y por Pitágoras, esto mide raíz de 3. Entonces la tangente de 30 es opuesto sobre adyacente, sería 1 sobre raíz de 3. 1 sobre raíz de 3. Ahora, el seno de 30, la tangente de 30, como identidad, es seno sobre coseno. Entonces, ¿a qué es igual el seno de 30? Pueden usar la calculadora si quieren, ¿verdad? Pero quiero un valor exacto. El seno de 30 sería un medio. 0.5, ¿verdad? O sea, un medio. Y el coseno de 30 es 0.86. O sea, raíz de 3 sobre 2. Se cancelan los números 2, y me queda un tercio. 1 sobre raíz de 3 es igual a 1 sobre raíz de 3. Es una identidad, pero ya les mencioné que no me interesa los valores numéricos. Ya se sabe que esas son identidades. Se pueden demostrar. Lo que estoy haciendo ahorita es una demostración, que es una identidad. Raíz de 3 sobre 3 es... ¿cuánto sería raíz de 3 sobre 3? O 1 sobre raíz de 3. Es igual a 6, 50 y algo, ¿va? 0.50 y algo. Más o menos. 0.57. 0.57. Quiero que recuerden eso, que 0.57, por eso es que yo les hago estas preguntas, hasta para recordarme yo, porque así me las aprendí yo. 0.57 es raíz de 3 sobre 3. 0.86 es raíz de 3 sobre 2. 0.5 es un medio. ¿Qué más? 0.707. ¿A qué es igual 0.707? $0.707. ¿Sí? Es raíz de 2 sobre 2. Todos esos son valores exactos que yo quiero que ya los manejen, porque los vamos a ocupar bastante cuando veamos el último tema, que son ecuaciones trigonométricas. Son valores exactos de los ángulos especiales. La raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que 0.707. La raíz de 3 sobre 2, que es lo mismo que 0.806, creo. 866, creo, más o menos. Si me ayuda alguien. La raíz de 3 sobre 3, 0.57 me pareció escuchar. Sí. ¿Qué más existe? Un medio es 0.5, ese sí, no hay problema. Todos esos números son valores exactos. ¿De quién?
pues solo es de dibujar el triángulo rectángulo. Dos triángulos rectángulos. Uno en donde el ángulo 30 mida 1 y el otro 2, el doble, la hipotenusa. Y aquí mida raíz de 3, el otro cateto. Otro donde el ángulo sea de 45 grados y los dos lados y los dos catetos midan igual, son un triángulo isósceles y la hipotenusa mediría raíz de 2. Entonces, ¿quién es raíz de 2 sobre 2? Es dividir 1 entre raíz de 2. Esto es raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué es eso? El seno de 45. Entonces la raíz de 2 sobre 2 le pertenece al seno de 45. O al coseno de 45, porque noten que la hipotenusa, el adyacente y la hipotenusa también tiene el mismo valor, 1 sobre raíz de 2. Entonces este raíz de 2, raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que el seno de 45 o el coseno de 45. La tangente de 45 es igual a opuesto sobre adyacente. 1 sobre 1 es 1. Entonces la tangente de 45 siempre va a ser igual a 1. El seno de 30 es igual a el opuesto sobre la hipotenusa, o sea, 0.5. Este 1/2 le pertenece al seno de 30. 1 sobre raíz de 3 es raíz de 3 sobre 3. O sea, ¿a quién le pertenece ese raíz de 3 sobre 3? Es el opuesto sobre el adyacente. ¿Quién es el opuesto sobre el adyacente? La tangente. Entonces la raíz de 3 sobre 3 le pertenece a la tangente de 30. A la tangente de 30. Y la raíz de 3 sobre 2, ¿a quién le pertenece? Recuerden que la raíz de 3 sobre 2 es el adyacente sobre la hipotenusa. ¿A quién le pertenece el adyacente sobre la hipotenusa? ¿A qué razón trigonométrica? Al coseno. Al coseno. Entonces, esta raíz de 3 sobre 2 le pertenece al coseno. No se tienen que aprender nada, solo tienen que manejar bien estos dos triangulitos. Con esos dos triangulitos identifican a quién le pertenece cada valor exacto y los vamos a ocupar en identidades trigonométricas. Los vamos a ocupar bastante. Yo sé que sus calculadoras pueden encontrar estos números, pero exactamente el 0.707 le corresponde a raíz de 2 sobre 2. El 0.86 le pertenece a raíz de 3 sobre 2. El 0.57 le pertenece a raíz de 3 sobre 3. Y el 0.5 le pertenece a 1/2. Y también están los recíprocos. Los recíprocos sí están más complicados, ¿verdad? Bien. La raíz de 2, solo la raíz de 2, ¿a quién le pertenece? Solo la raíz de 3, ¿a quién le pertenece? Para que me dé raíz de 3, tengo que dividirlo entre 1. ¿Cuánto es raíz de 3 sobre 1? A la cotangente. Es adyacente sobre opuesto. Sí, cotangente. No, sí, cotangente, ¿verdad? Cotangente. Es la cotangente, exacto. ¿A qué es igual la raíz de 2? Le corresponde a 2 valores, ¿verdad? Lo podemos dividir entre 1, sería hipotenusa sobre opuesto. ¿A quién le corresponde la hipotenusa sobre el Coseno. Al No, el coseno y a la opuesto sobre la secante sería en hipotenusa ese es el caso. seno. No, seno. Y opuesto sobre hipotenusa le corresponde al seno, pero yo mencioné hipotenusa sobre opuesto. La cosecante, exacto, el recíproco del seno. ¿Le pertenece a la cosecante o le pertenece a la secante también, verdad? Porque sería hipotenusa sobre adyacente. Noten que la cosecante y el secante Y la secante. miden lo mismo si el ángulo es de 45 grados. Y esos son tipos de preguntas que vienen en una ecuación. ¿Cuánto tiene que valer teta para que la cosecante de teta sea igual a la secante de teta?
Ahí está la respuesta, 45 grados. 45. Solo es de trabajar con estos dos triángulos. Si saben usar las calculadoras, mejor aún. Yo prefiero los triángulos. De hecho, cuando doy clases no tengo calculadora y la única que tengo es la del celular, pero no me sirve mucho. Se me borraron los triángulos. Ahí está. Bien, entonces, ahora las identidades pitagóricas. Son 3 identidades pitagóricas. Todas las 11 identidades que ustedes ven ahí son identidades fundamentales, son las fundamentales, no existen más que esas. Esas son las 11 fundamentales. Pero yo las clasifiqué en recíprocas, senos y cosenos y pitagóricas. Las pitagóricas, obviamente, por el nombre, como el nombre lo dice, viene del teorema de Pitágoras. Se pueden demostrar, por ejemplo, la primera pitagórica. ¿Cómo demuestran que eso es cierto? ¿Cómo demuestran que el seno de un ángulo, seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1? ¿Cómo demuestran eso? Pues conviértanla a razones trigonométricas. ¿A qué es igual el seno? Al opuesto sobre la Razones. hipotenusa. Opuesto sobre la hipotenusa. Solo que como está elevado al cuadrado, entonces el opuesto se eleva al cuadrado y la hipotenusa se eleva al cuadrado. ¿A qué es igual el coseno? A la adyacente sobre la hipotenusa. Ajá. Y como está elevado al cuadrado, quedaría adyacente al cuadrado, hipotenusa al cuadrado. Y el 1, pues, es un 1. Luego, pueden sacar de factor común la hipotenusa o pueden multiplicar todo por la hipotenusa al cuadrado. Esa es una técnica que se aprende en álgebra. Cuando lo multiplico todo y hago la propiedad distributiva, me queda hipotenusa al cuadrado por opuesto al cuadrado sobre hipotenusa al cuadrado. ¿Qué pasa ahí? Se cancelan las hipotenusas al cuadrado. Las y solo me hipotenusas. queda, sí, y solo me queda el opuesto al cuadrado. Más, vuelvo a hacer la propiedad distributiva con el otro término y sería hipotenusa al cuadrado por adyacente al cuadrado entre hipotenusa al cuadrado. Se cancelan las hipotenusas y solo me queda el adyacente al cuadrado. Y la última propiedad distributiva, la hipotenusa al cuadrado se multiplica por 1 y solo me queda hipotenusa por 1, hipotenusa al cuadrado. ¿Y qué es esto? Pitágoras. Acabo de demostrar Pitágoras con una identidad pitagórica. Entonces es cierta esa identidad pitagórica. Yo sé que el resultado, no importa qué ángulo utilice ahí, el resultado siempre va a ser 1. Siempre y cuando el seno lo eleve al cuadrado y el coseno lo eleve al cuadrado. Siempre y cuando el seno y el coseno lo eleve al cuadrado. Solo al cuadrado, no a la 3, porque no existe Pitágoras elevado a la 3, ¿verdad? No existe el opuesto elevado a la 3, más el adyacente elevado a la 3, eso no existe. Y igual a hipotenusa elevado a la 3. Esa identidad, esta propiedad no existe, ¿verdad? Yo le pondría, ¿y eso? ¿De dónde salió? Eso no existe, esa propiedad. La pitagórica es hipotenusa al cuadrado es igual a adyacente al cuadrado más opuesto al cuadrado. Bien, ya demostré la primera identidad pitagórica. La segunda identidad pitagórica se puede demostrar. Voy a escribir la primera identidad pitagórica. Y voy a dividir toda la identidad pitagórica entre la tangente. No, entre el coseno. Entonces divido esto entre el coseno cuadrado. Eso sí tiene que ser cuadrado. Ya les voy a explicar por qué. ¿Cuánto es coseno cuadrado entre coseno cuadrado? 1. 1.
1. Por eso es que lo dividí entre el coseno cuadrado. Ahora, si yo les digo cuánto es seno cuadrado entre coseno cuadrado, primero quítenle el cuadrado para dividirlo. ¿Cuánto sería seno entre coseno? Tangente. Tangente. Seno entre coseno, aquí está la identidad que es igual a la tangente. Pero antes le había quitado el cuadrado. Ahora le vuelvo a agregar el cuadrado, entonces me queda tangente cuadrado más 1. ¿Y cuánto es 1 sobre coseno cuadrado? Primero le quito el cuadrado. Aquí es igual 1 sobre el coseno. Secante. A la secante. Ahora le agrego el cuadrado, se convierte en secante al cuadrado. Noten que esta identidad pitagórica es esta misma, solo que está conmutada. Recuerden que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Esta es la propiedad conmutativa de la suma. Yo puedo cambiar los términos. El 3 que estaba de primer término ahora sería el segundo término y el 2 que estaba en segundo término pasaría al primer término. Entonces tangente cuadrado más 1 es lo mismo que 1 más tangente cuadrado. Solo que conmutado, nada más. Se puede conmutar. Lo mismo haría para la tercera identidad trigonométrica. Utilizo la primera, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1, y lo divido, ya no lo voy a dividir entre coseno, ahora lo voy a dividir entre seno cuadrado. Entonces seno cuadrado entre seno cuadrado, 1. 1. Coseno entre seno es cotangente, y como están elevados al cuadrado el coseno y el seno, entonces me quedaría cotangente cuadrado. Y 1 sobre seno cuadrado es como que diga 1 sobre seno, y 1 sobre seno es cosecante. Pero como estaba elevado al cuadrado el seno, entonces la cosecante también la elevó al cuadrado. Y note, esta identidad trigonométrica pitagórica es la tercera que aparece ahí. Entonces, todas las identidades pitagóricas se pueden demostrar que son ciertas. Todas se pueden demostrar. Incluso convirtiéndola a razones trigonométricas se puede demostrar. Si ustedes pueden hacer eso con puras razones trigonométricas, también lo pueden hacer así. Recuerden que la cotangente es igual a adyacente sobre opuesto. Adyacente al cuadrado sobre opuesto al cuadrado. Y la cosecante es 1 sobre... perdón. Y la cosecante es... hipotenusa sobre opuesto. Hipotenusa al cuadrado. Y la cosecante cuadrado sería hipotenusa al cuadrado sobre opuesto al cuadrado. Y todo eso se puede demostrar que va a dar el teorema de Pitágoras. Solo que aquí todo lo multiplicarían por opuesto. Todo lo van a multiplicar por opuesto cuadrado. Entonces hacen la propiedad distributiva y les queda opuesto al cuadrado más adyacente al cuadrado. Bien, adyacente al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Ahí está Pitágoras. Todo se puede demostrar. Pero ustedes no tienen que demostrar las que ya están demostradas. Ustedes van a demostrar las que no están demostradas. O sea, las que les pongan de ejercicio. Esas son las que van a demostrar después. Y mañana vamos a hacer eso. A demostrar todos los ejercicios que ustedes propongan, ¿verdad? Donde diga, verifique esta identidad, es eso, demostrar que el lado izquierdo es igual al lado derecho. Quiero mencionar también que cuando yo mencioné que el seno cuadrado se le puede quitar el cuadrado, cuando me refería a quitárselo, no es que se lo quitan definitivo. O sea, por mientras lo pueden hacer y solo véanlo como seno y el cuadrado lo ven hasta después. A eso me refería. Lo mismo cuando les aparezca seno al cubo. Cuando aparezca seno al cubo, solo quítenle el cubo por mientras y trabajenlo así. Ahora, si a ustedes les toca sumar dos senos,
de cualquier ángulo, teta, véanlo como que el seno fuera un objeto. Vean al seno como un objeto, digamos un celular, vaya, un celular LG. Un celular LG más otro celular LG, ¿a qué es igual? 2 celulares LG. Ajá, entonces en este caso 2 seno de teta más seno de teta es igual a 2 seno de teta. Ahora, imagínense que siempre tengo un celular LG, pero, bueno, es que yo de celular no sé mucho. Este es otro modelo diferente, un celular LG, pero con un modelo diferente, porque le apareció este simbolito cuadrado. Entonces, ya no puedo decir 2 celulares LG porque ya le cambió el modelo. Sería, aquí estoy sumando el mismo modelo, por decirlo así, y aquí estoy sumando diferentes modelos. Tendría que decir celular LG de un modelo más celular LG de otro modelo. Aquí sí es un poco más complicado, si ven el seno como objetos. Entonces, yo tengo que hacer algo aquí. ¿Qué creen que tengo que hacer? Tengo que factorizar. Para simplificar, tengo que factorizar. Entonces, noten que el segundo seno se puede escribir como la multiplicación de dos senos. Seno de teta por seno de teta. Noten también que aquí al inicio, al lado izquierdo, tengo dos términos. ¿Cómo identifico que hay dos términos? Por este más. Ese más dice que estoy sumando el primer término con el segundo término. Aparece siempre el más en el lado derecho. Entonces siempre tengo el primer término con el segundo término. El primer término lo puedo multiplicar por un 1 que no se ve, pero sí existe. Ahora, imagínense que al primer término saque o elimine el seno. Si lo elimino, escribo en el paréntesis lo que me quedó, solo en el primer término. Si elimino el seno, entonces solo me quedó un 1. Luego un más. Luego de ese más, si aquí en Uno el más primer uno. término, eliminé un seno, también en el segundo término tengo que eliminar un seno. Si elimino un seno, solo me quedó el otro seno. Eso se llama simplificar. Así quedaría la respuesta. Entonces, esto también se llama simplificar. Las dos respuestas son respuestas simplificadas. Quiero que aprendan a simplificar cuando estoy sumando, cuando estoy restando también, y cuando estoy multiplicando y cuando estoy dividiendo, se puede simplificar. ¿Y qué significaba esto? ¿Cómo se lee eso? ¿Cómo se lee esto que estoy encerrando ahorita? No sé si es que está frisada la imagen. No, como Factorizar. seno de Miro lo que está. ¿Perdón? Seno inverso. No, se lee recíproco del seno, ¿verdad? Sí. 1 sobre seno de teta se lee el recíproco del seno. Sí, estamos de acuerdo. Ah, sí, ya. Es que no me salía en la imagen qué era. Entonces sí está frisada, ¿verdad? No creo que se haya visto la factorización entonces, lo que Sí, acabo yo de hacer. pensé, yo pensé que se refería a lo primero yo factorizar, digo, hasta después me salió lo que está encerrado. Bueno, entonces eso que está encerrado se llama recíproco del seno. Y noten que lo que está al lado izquierdo dice seno de teta a la menos 1. Es otra forma de decir recíproco del seno. Cuando ustedes vean el menos 1 significa recíproco de, por ejemplo, 2 a la menos 1 significa recíproco de 2. 3 a la menos 1 significa recíproco de 3.
Entonces, seno de teta. Negativo. ¿Mande? Es como aplicar la ley de los exponentes negativos. Sí, sí, pero hablar sobre exponentes a esta altura, para los que no han llevado álgebra, está complicado. Entonces, solo voy a decir que cuando vean el negativo 1 significa recíproco de lo que está dentro del paréntesis. Entonces, como en este caso es el seno, sería el recíproco del seno. Si hubiese una tangente, el recíproco de la tangente. Si hubiese una secante, el recíproco de la secante. Es una forma de escribirlo, el recíproco. Ahora, cuando aparece el -2, también significa lo mismo, solo que al cuadrado. Entonces, ahí dice el recíproco del seno al cuadrado. Si apareciese un -3, sería el recíproco del seno al cubo. Y así, o a la 3, si quieren decirlo. El recíproco del seno a la 3, perdón, a la 3. Y noten que se puede escribir como 1 sobre seno al cuadrado de teta. Entonces, solo es una forma de escribirlo. Y igual para las demás razones trigonométricas, para la restante. Bien, entonces, espero que con todo esto ya podamos resolver ejercicio mañana. Si no, vamos a tener que practicar bastante. Solo faltan 4 temas y faltan 2 semanas de clase. 4 temas y 2 semanas de clase. Ya estoy empezando a revisar los exámenes. Apenas voy por la primera, por la sección de las 5. Y me faltan bastante. Vic, Mande. solo una consultita. Dígame. Según tengo visto en las fechas, en estos días va a subir tarea, ¿verdad? Sí, ya está subida, solo que a ustedes no les aparece visible porque yo la configuré de que solo les aparezca en la fecha, que Hasta el aparece en la 9. calendarización. Ah, ok. Entonces, pero le iba a preguntar, ¿usted qué hizo? ¿Usted hizo la tarea? No, ¿O usted otra vez la tiene mandaron. algún ejercicio de eso? Porque creo que sería bueno si hiciéramos algún ejercicio similar o sea, no uno quizás de la tarea, pero uno que fuera similar, porque, por ejemplo, en la unidad anterior, eso fue un problema, porque a veces le entendíamos a los ejercicios del libro y los de la tarea venían súper complicadísimos. Entonces no es lo mismo, pues. Entonces, solo una observación o una consulta, si pudiéramos hacer quizás algún ejercicio que se pareciera a los que nos van a venir en la tarea. Es que se puede, pero no se entendería el concepto. Primero quiero que se entienda el concepto y después se viene la dificultad. Lo Bueno. primordial es enseñar el concepto y después la dificultad. Si se ajusta el tiempo, sí se puede. O sea, mañana quiero enseñar el concepto, o sea, lo que aparece en el libro de texto, y después podemos enseñar la dificultad. Una vez que ustedes ya estén bien preparados con el concepto, se puede hacer, aplicar un ejercicio con dificultad. ¿Y en la prueba van a venir todos estos temas? ¿O hasta cierto tema van a venir en la prueba del No, viernes? en la prueba solo voy a poner de las razones trigonométricas en los cuadrantes, solo de eso. Es que yo en la Ok. prueba, yo sí la elaboro y practico ahí en el campo virtual lo que yo puedo hacer en el campo virtual. Yo programo ahí en el campo virtual las pruebas. Y ahorita programar identidades no tengo la práctica todavía. Puedo Bueno. puedo programar numeritos, como encontrar el valor numérico, como encontrar una división sencilla, como el opuesto sobre el adyacente, es una división sencilla. Pero ya simplificar identidades trigonométricas es una programación más complicada. Sí. Entonces No, sí, yo solo les mejor para pondría nosotros, más bien, ejercicio. porque así. Sí, sí. No, la prueba es básica para ustedes. La prueba es para que aprovechen. La tarea, como yo Y no las otra hago, por consultita, y eso sí. disculpe la molestia. Es que no había tenido chance de conectarme anteriormente y a mí me gusta preguntar bastante. Con los compañeros que habían tenido problemas para hacer el examen por los horarios de trabajo, no han dicho nada en la coordinación, no le han dicho nada a usted. No, Si se es van que a miren, cambiar o si se van a yo, mantener. yo no puedo hablar en la coordinación porque ellos verían mal eso, porque es hablar, como por decirlo así, exponer problemas que posiblemente no hayan, posiblemente, porque la coordinación no puede creer lo que yo le diga.
Ahora, si ustedes les escriben un correo, cada uno de ustedes exponiendo sus problemas individuales, sí se les puede hacer el cambio, pero si todos los que tienen trabajos dicen que no pueden, ¿verdad? Y explican sus motivos y también le demuestren, ¿verdad? Tampoco no es que cualquiera va a decir, no, es que yo trabajo, pero tiene que demostrar con una constancia de trabajo, el horario de trabajo y todo eso. Así sí. Ah, ya entiendo. Bueno, ¿cree que pueda subir el correo por Telegram o algo al que uno puede escribir? El correo de la coordinación está en el plan didáctico, ahí está subido, ahí está en Telegram el plan Ah, didáctico, bueno, búsquenlo. sí, ahí lo voy a buscar entonces. Bueno, Pero gracias, sí, solamente escríbanle no quiero todo, quitarle más tiempo. escríbanle todos antes de que comience el examen, faltan 2 semanas. Se puede cambiar la hora si todo el mundo tiene problemas. Porque yo no puedo hablar por ustedes porque no sería muy creíble, la verdad. Parecería un capricho más mío que el de ustedes. Que de nosotros. Con Bueno, pruebas ya se puede, ya no sería un capricho. Si usted le demuestra con una prueba que usted tiene un horario laboral y que tal, y que tiene un trabajo, entonces sí, ya es válido ese reclamo, es prueba. Yo no tengo pruebas por ustedes, es imposible que tenga una prueba de ustedes, ¿verdad? Ni los conozco en ok. persona. Bueno, ok. Y lo de los puntos extras no he dicho que lo subamos todavía. No, porque no he O- revisado los exámenes, ya los voy a pedir, igual esos exámenes están bien ah, reventados. reventadísimo. Hombre. Entonces sí, ya se los voy a pedir, solo termino de revisar Bueno, los gracias, exámenes. no les voy a quitar más tiempo a mis compañeros ni a usted. Bien, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. Buenas noches. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.